Vamos a poner algunos de estos elementos y vamos a reaccionar a ellos. Este, para que no lo sepa, es uno que va de historiador, que se llama Puto Miquel, y que hace todo el rato como estudios de género históricos y solo dice mamarrachadas, se viste de cosas raras, y le dieron un programa con Wyoming. Que ha habido electricidad. Una sección, perdona, una sección. Ha habido apagones. En las últimas décadas hemos vivido apagones masivos en muchas partes del mundo. El mayor hasta la fecha fue en el norte de la India en 2012. Muy bien, ¿y qué nos importa eso a nosotros? A nosotros nos importa lo que está pasando en España. Si hay un apagón en la India, que es un país que se está desarrollando y es una potencia regional, pero tiene zonas profundamente subdesarrolladas, con gente que vive en la miseria. ¿Qué tiene que ver eso con España, que está en Occidente, en Europa? ¿Qué tiene que ver esta mamarrachada? ¿Y por qué va vestido de pervertido sexual? ¿Por qué va vestido así? En 2 días hubo dos grandes apagones que dejaron sin luz a más de 600 millones de personas, casi un 10% de la población mundial. Muy bien. ¿Y eso en qué nos compete a España y qué tiene que ver con que nosotros estemos sufriendo problemas en la red cuando estamos en el primer mundo? En ese momento. E igual que estamos viendo ahora, hubo quienes aprovecharon ese fallo del sistema eléctrico para hablar de una gran conspiración diseñada. De hecho, en la India, este no lo sabrá porque la ha visto en Wikipedia, en la India, aparte del problema del Islam, que es el más grande que hay incluso zonas liberadas enteras con los maoístas que están haciendo la guerra popular prolongada, que es sitios donde ni siquiera llega la electricidad y que han dominado en los momentos álgidos el 35% del territorio de la India. Entonces, comparar un país con los problemas étnicos, con el Islam, y en el Islam aquí ya vamos pillándoles, pero y con la insurrección armada de gran parte del país, incluyendo pueblos muy atrasados que se unen o apoyan a estas guerrillas porque es que no hay nada absolutamente allí, no es que no hay ni Estado, decir que eso se puede comparar a la situación de España en 2025, no sé, esto es demencial. Entonces, claro, tú pones a este tío disfrazado de mamarracha en televisión y claro, al lado de Wyoming, que la última vez que hizo reír a alguien, no sé, debía de ser 1954, pues claro, pues parece incluso gracioso, pero no lo es. Para atacar el país. Estás hablando de 600 millones de personas sin luz. ¿Sí? Joder, como algunos estuvieran haciendo lo que en historia se llama la caidita de Roma, al año siguiente no habría baby boom, habría un baby big bang. Qué bueno, qué bueno, Wyoming, por favor. Por favor. Baby Big Bang, ¿se te ha ocurrido a ti solo? Y las risas enlatadas te las pone tu primo. Bueno, sí, de hecho sí, pero hubo apagones que han pasado a la historia por otras cosas, no por el amor, sino porque dieron pie a oleadas de saqueos y de crímenes, por el odio. No, no es por el odio, es por las crisis. Cuando hay una crisis o hay una catástrofe, hay una serie de gente que se llaman los lumpenes que salen a robar. Y como aquí en España hemos importado los lumpenes del norte de África, pues claro, pues obviamente roban a mansalva en cuanto pueden. Por ejemplo, Nueva York ha vivido 4 grandes apagones. El peor fue el de 1977, que ocurrió en medio de una crisis. Grandes apagones. El peor fue el de saqueos y de crímenes, por el odio. Por ejemplo, Nueva York ha vivido... Nueva York, muy bien, Nueva York. Nueva York sigue sin ser España, ¿vale? Vuelvo a decir, 2025. Nueva York, para el que no lo sepa, es una ciudad, ¿vale? Nueva York no es un país, es una ciudad. Entonces, si en España se hubiera ido la luz en Barcelona, sería un grave problema. Pero no es lo mismo que se vaya en una ciudad a que pase en todo el país, porque si pasa en todo el país es la ruina absoluta. Entonces está comparando una ciudad a un país. Y está comparando una ciudad de hace muchos años con un país. Ahora, 2025. 4 grandes apagones. El peor fue el de 1977, que ocurrió en medio de una crisis financiera y una ola de calor. A las 8:34 de la tarde de un... 50 años han pasado. ¿Cuánto ha evolucionado la tecnología en 50 años, puto Miquel? Estás hablando de que cuando pasó eso no había internet. No había teléfonos móviles como los de ahora. No existía el mundo digital como existe ahora. ¿Te das cuenta que lo que dices es una soberana subnormalidad? Y perdonadme que hable así. Como si se pone a decir, no, es que del Imperio Romano ni siquiera tenían electricidad. Igual yo me sé, ahí sí que era el Baby Big Bang. Pero, ¿piensan de verdad que la gente que les ve
tienen algún problema o algo. Cualquier persona normal ve que esto es una soberana estupidez. El 13 de julio, la ciudad se quedó sin luz y no volvió hasta la mañana siguiente. ¿Y qué? ¿Qué tiene que ver eso con 2025? Además, Nueva York estaba por aquel entonces aterrorizada por un asesino en serie apodado el Hijo de Sam, así que digamos que entre la ola de calor, la crisis y el asesino, la cosa estaba tensa, vamos. Sí. ¿Qué tiene que ver esto con lo que tenemos en España? Es que, ¿qué tiene que ver con los 1.300 millones que hemos perdido como país? ¿Qué tiene que ver? Las imágenes de un Black Friday cualquiera dan miedo. Lo que pasó fue una escena de la peli de La Purga. Empezaron saqueos y robos por toda la ciudad. Se declararon más de... Como había también en La Dana, que había mucha gente robando también. Sí, cuando hay una catástrofe es lo que pasa. 1.000 incendios y tuvieron que detener a más de 3.700 personas. Los daños se valoraron en lo que hoy serían unos 1,5 mil millones de dólares. Fue una noche. Cielo. En fin, será la ciudad que nunca duerme, pero a la mínima que pasa, pues está claro que es la ciudad que siempre se pone histérica. Madre mía, pero esto es una cosa, una pregunta. ¿Esto es un chiste? ¿Esto que acaba de hacer es un chiste o algo? Y lo peor es que puto Miquel pone caritas como de sí, qué bueno es. Es malísimo, es malísimo. Pero es que, ¿sabéis lo peor de Wyoming? Que no hace él las cosas, tiene un guionista. Imaginad cómo es de malo el guionista. Bueno, y seguimos en América del Norte, porque un fallo en la red eléctrica provocó apagones desde Nueva York hasta Toronto en 1965. 1965. ¿Qué tiene que ver cómo es la tecnología y cómo son las redes eléctricas en 1965 y en 2025? Pero ¿está loco o qué le pasa? Madre. Apagones que volvieron a repetirse en 2003. Podría decirse que se quedó sin luz Toronto entero. En fin, Miquel, se nota que eres experto en historia, porque... Sí. Debe ser en historia de, no sé, de los gays, porque es la historia que hace él. Él intenta hacer la historia de los gays. Inventándose que gente que no era gay lo era, y cosas, no sé, esas son sus cosas. Que no hay ningún problema, es decir, que yo creo en la libertad sexual y la defiendo a muerte. Pero es que este personaje no es libertad sexual, es hacer negocios sobre una orientación sexual. Porque si no, ¿quién va a escuchar a este personaje siniestro? Salvo un lobby. Este chiste ya era viejo en Numancia. Pero esto que era un chiste también. Aprendo del mejor, Wyoming, no te preocupes. Bueno, hubo una vez que ocurrió un apagón global, ¿eh? Absolutamente toda la Tierra se quedó sin electricidad de golpe. ¿Qué me dices? Claro que por aquel entonces solo tenían electricidad 4 gatos, ¿vale? Pero oye, asusta igualmente. O sea que es inútil la comparación. Acabas de admitir tú que tu comparación no vale para nada. Me estoy refiriendo al evento Carrington de 1859. Claro, es que es la misma situación que ahora, en 2025. Sí. Una tormenta solar que golpeó la Tierra y que perturbó su campo electromagnético. Porque la electricidad estaba, vamos, menos infraestructuras tenían en 1859. En fin, veamos el lado bueno. Una tormenta solar te deja sin energía, pero con un moreno... ¿Ha hecho un chiste sobre el moreno que te deja? ¿De verdad ha hecho un chiste sobre eso, Wyoming? Es que, de verdad. Yo no sé cómo sigue teniendo un programa. De verdad, no entiendo cómo tiene un programa a día de hoy. Bueno, vamos a ver a personajes siniestros. No sé por qué esto me está poniendo aquí una bobería que no quiero. Me está tapando. No me deja. Bueno. Vamos a ver a este personaje. No sé por qué me pone esto. No me deja quitarlo. Digo, no se puede tener menos vergüenza que láser. Así ha mentido Nacho Corredor afirmando que durante el apagón el sistema pasó de 0 a 100 en menos de 8 horas. Es falso. Se había restablecido tan solo el 50% del suministro 12 horas después del fallo eléctrico. Es decir, láser, como siempre, que es Láserville, mintiendo. Sobre lo de la imagen de país, es evidente que la ausencia de energía es excepcional y nos recuerda a otro tipo de países. Pero la realidad es que lo de ayer no fue un problema de marketing. Me parece reducir al absurdo en la situación crítica del día de ayer. Y además creo que ayer también nuestro país dio muy buenas imágenes de muchas cosas. ¿Dónde? ¿En qué? Bastaba salir a cualquier calle para ver, en fin, las dinámicas sociales que se generan en este tipo de situaciones. Y además me da la sensación de que en otros países, cuando miran lo que ocurrió ayer en España, en el fondo, lo que también se... Piensan que somos un país del tercer mundo.
Ya te lo adelanto. Señala es, esto nos puede pasar a nosotros, porque si esto tiene que ver con vulnerabilidades del tipo Pero si Francia cortó para que no se expandiera el problema de España. ¿De qué está hablando? de sistema, si esto tiene que ver con, en fin, integrado dentro de todo el debate de la transición energética, si esto Es que el problema de la transición energética es que es ridículo. Lo que hay que hacer es invertir en lo nuclear. tiene que ver con en la ciberseguridad, tenga con lo que tenga que ver, interpela absolutamente a todo el mundo. Y probablemente donde se demuestre, en fin, la buena reputación de un país tenga que ver justamente con la respuesta. Si la respuesta fue una basura. En algunos sitios han tardado prácticamente un día entero en volver a tener luz. Un día entero en 2025 en España. La respuesta ha sido ridícula. Y el presidente haciendo conferencias todo el rato sin decir nada. Tenga que ver con que a los 6 minutos literalmente, y hablo de la experiencia en el centro de Madrid, la policía tenía absolutamente controlada toda la circulación de la ciudad. Hablo Entonces, ¿por qué ha habido accidentes de coche? de cómo en algunos supermercados se organizaron para poder atender las demandas de sus clientes. Pero si muchísimos supermercados cerraron directamente. Hablo de que el sistema ayer, en menos de 8 horas, pasó de 0 a 100. Es mentira. Es mentira. Pero es que habían pasado 20 horas y no había llegado al 100. Este personaje es mentiroso a más no poder. En la Servil, que es la SER, a partir de ahora la vamos a llamar así siempre, es que debe ser que mientes y te dan puntos. Te dan puntos, si no, no me lo explico. De verdad, es que no me lo explico. Es verdaderamente patético. En televisión española, por supuesto, mirad. José Ignacio Linares, ingeniero eléctrico. Lleva razón Corredor al decir que la red eléctrica ha actuado correctamente. De hecho, apagones similares en otros países no se han repuesto en ese tiempo. ¿En qué países? ¿Por qué se ha producido el apagón? Si ni siquiera lo sabes, ¿por qué estás hablando de ello? Si no lo sabes y Sánchez tampoco lo sabe. Es espectacular. Dice Antonio Maestro. Antonio Maestro no le puedo contestar porque me tiene bloqueado. Bien. Es fascinante el desahogo, aunque luego me lo encuentro en Parque Sur y ahí no me bloquea, ¿eh? Ahí no veas, ahí hace zigzags. Es fascinante el desahogo con el que pontifica sobre un hecho del que no tiene la más mínima idea, como tú del fascismo y dices que eres experto. Recordemos lo de que el 33 es Hale, ya sabéis quién, y lo de Rafael Ledesma, que es un futbolista y él piensa que es Ramiro Ledesma. Dice, habla como si tuviera algún conocimiento sobre ingeniería. Tú no tienes ningún conocimiento sobre nada, cállate. Cállate, por favor. Es que es de risa. ¿Qué conocimientos tiene Sara Santaolalla sobre esto? Y está hablando todo el rato de ello. Si no sabe absolutamente nada, no tiene ningún estudio, no ha hecho absolutamente nada en su vida, salvo poner morritos y ser una concubina mediática. ¿Qué sabe de ingeniería Alan Barroso? Aquí está. Que también me tiene bloqueado, por supuesto. Dice Ayuso, Abascal, Feijóo y Mazón, carroñeros del apagón. Como tú de la Dana. Como tú hiciste con la Dana, que fue de vergüenza. Solo hay algo todavía más oscuro que el apagón de ayer. Es que qué asco da, porque además está como así, de repente como que se acerca y es como Alan Barroso. Das grima, no te acerques tanto a la cámara. El nivel de algunos políticos. Ayuso lo tiene claro. La culpa del apagón es del sectarismo de Pedro Sánchez. Literal. Nos apagamos porque votamos mal. Abascal, como siempre, más O sea, como haces tú constantemente, ¿no? Cuando es al revés. cine que política. Dice que el gobierno es responsable directo y que retiene información. Lo suelta. Hombre, vamos a ver, Alan Barroso, retener información retienen, porque están valorando hipótesis y no saben nada. Y estoy seguro de que sí que saben. Entonces, que digan ya la verdad y entonces pues ya Abascal no podrá decir esto. Pero obviamente estáis, y digo estáis porque tú eres un mercenario del gobierno, estáis ocultando cosas, claro que sí. Suelta sin pruebas, sin datos y Ya, pero es que Sánchez tampoco tiene pruebas y tampoco tiene datos, porque dice que no sabe lo que ha pasado. Entonces, lo que estás diciendo es una soberana imbecilidad. sin vergüenza. Feijóo indignadísimo. Que si el gobierno está sobrepasado, que si no hay Pero es que el gobierno ha estado sobrepasado. Porque si no, esto no hubiera ocurrido. explicaciones, que si España da mala imagen. Claro que seguimos esperando explicaciones. Y claro que hemos dado mala imagen. Pero es que este hombre, lo de este hombre es demencial.
No sé cuánto le pagarán, pero le tienen que pagar mucho, porque si no, mentir Maldito de esta hippie, manera... destruyeron Y Europa. todo esto 23 horas después del apagón. Y perdona, Feijóo, pero no puede ser que te entren estas prisas por saber qué es lo que ocurrió ayer, mientras los expertos dicen Pero vamos a ver, ¿no podemos querer saber la verdad? Después de 20 y pico horas, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no podemos querer pedir saber la verdad? que es muy complicado ¿Pero qué expertos? ¿Puedes citar los expertos de los que estás hablando y no vale decir a Gromenauer? saberlo cuando en 6 meses no te has atrevido a preguntarle a Amazon dónde estuvo encerrado hasta las 8:28 Yo le preguntaría a Amazon dónde estuvo encerrado y le haría dimitir, y luego preguntaría a Sánchez dónde estaba él y le haría dimitir. el día de la Dana, mientras morían 200 Esto, Alan Barroso, es intentar engañar a la gente. Y estás haciendo espantapájaros terroríficos. Son falacias. Eres un embaucador. 28 personas en la calle. Y hablando de Amazon, Y las 6 personas que han muerto con esto, que tenemos que estar celebrando que han muerto, porque es lo que parece que estás haciendo. que también se suma, hoy exige rigor y explicaciones. En serio, precisamente tú, que llevas 6 meses escondiéndote para no... Barroso, llevas años apoyando un gobierno que es criminal. Cállate. No tienes ningún derecho a hablar de nada. Y además no sabes de nada. Eres experto en recibir asesorías. no explicar las horas que estuviste Dinero por asesorías. encerrado en el Ventorro. Por supuesto que tenemos que exigir explicaciones al gobierno sobre lo ocurrido con este apagón, porque no es tolerable que ocurra algo así en un país supuestamente desarrollado. Pero es que es Sí, pues no te voy a criticar nada. Llevas 1 minuto 06 de un vídeo de 1 minuto 15 y has dicho esto y muy liviano, y no contra el gobierno. escuchar a todos estos carroñeros aprovechados haciéndose los Pero que te reconoces a ti mismo con la Dana, porque de hecho fíjate cómo ha sido un carroñero ahora, para intentar barrer a favor del PSOE. dignos, me hace hervir la sangre. Mira, a ti no te hierve la sangre nada, porque tú no tienes sangre, tienes horchata. Eres blando hasta decir basta. Eres el mayor ejemplo de hombre deconstruido, sororo y poco masculino. Así que por favor, no vuelvas a decir nada de que te hierve la sangre, porque a ti no te hierve la sangre con nada. Es que vamos, nos faltaba por oír. Bien. Seguimos con más gente de esta izquierda del frenopático. Entramos en Madrid, ya empezó a funcionar la red, pero es una experiencia que hay que practicar, es decir, quedarse aislado 9 horas y media también está bien. Pero Quedarse aislado 9 horas está bien. ¿Está bien por qué? Porque lo digas tú. y sobre todo si estás aislado con una gente tan maravillosa como primero el personal de Renfe de este tren 2100. O sea, quedarte aislado en la Renfe, con los trabajadores de la Renfe, es fantástico. Pues yo creo que los trabajadores de la Renfe no estarán contentos de quedarse aislados con nadie. 101. Entramos en Madrid. Y esta gente está en televisión española. Un tío que no sabe ni hablar español. Espectacular. Verdaderamente espectacular. Bueno. Atentos a Óscar Puente. Óscar Puente que tiene que explicar muchas cosas de corrupción por haber sucedido a Ábalos y pagas que seguía reteniendo a Ábalos y cosas raras que han pasado ahí. Dice, estate tranquila, María José. Bueno, aquí la coma, siendo ministro, no sé, tendrá que saber escribir o tener alguien que le escriba los tweets, pero bueno. Se conocerán ante las causas del apagón, por complejas que sean, que la factura del Ventorro. Pues yo creo que no se va a saber cuánto es la factura del Ventorro y creo que no se van a saber nunca las causas del apagón. Os inventaréis unas, pero no se van a saber de verdad. Por lo tanto, Óscar Puente, deberías quizá de callarte. Y de hecho, no le hace ni caso. Y pone, ministro, ya que estás en línea, aprovecho para solicitarte una vez más una reunión por el proyecto de soterramiento de las vías Serrería. Es importante, gracias. ¿Ves? Y aquí están con sus gilipolleces. Óscar Puente con sus tonterías habituales. El ministro con peor imagen de la historia de España. O sea, yo creo que no he visto a nadie así en mi vida. En mi vida. Esto solo lo voy a leer, también de Radio Televisión Española. Dice Jorge Sanz, consultor energético de Enera Energía, explica cuál podría ser la causa del apagón. Todo apunta a una mala gestión. Mala gestión, es decir, esto tienen que rendir responsabilidades. Y todo apunta a la gestión de la red eléctrica a la hora de decidir el mix entre firme y no firme. Es decir, no saber trabajar con la energía. Por tener a alguien profundamente incompetente al mando.
sobre las víctimas, que gente dice, ¿no te estás inventando lo de las víctimas? 6 personas muertas ya. Claro, había gente que necesitaba oxígeno, que necesitaba las máquinas, que se ponen nerviosas, bueno, problemas que tiene, gente que no se puede mover y que si está 20 horas en su casa, pues mira, pues fallece. Pero según el señor de antes, bueno, es muy divertido estar encerrados en casa o en un tren en medio del campo porque está el personal de Renfe. Yo no creo que el personal de Renfe quiera estar encerrado, ni teniendo que luchar para salvar la vida a la gente. Yo creo que quieren que funcione bien y no les pase, sinceramente.